Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Arnoldo Cuellar, buenas tardes, ¿cómo estás? Julio, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Hola, Temoris. Buena tarde. Temoris, gracias. Temoris Greco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien también, esperando a nuestra querida Diana Fuentes para que comparte con nosotros. Qué bueno estar contigo, Julio y Arnoldo. Y en Sí, este está perdón, martes, no nada más así, martes, pues sí, martesito que improvisando. estamos aquí puestos. Arnoldo Cuellar, ¿qué significa hablar y analizar y comentar en martes? Apenas está iniciando la semana, ya hay material suficiente, sería mejor el lunes, que está todo más fresco, o el viernes, que ya hay mucha información. ¿Cómo defiendes el programa que es martes? Yo creo que, mira, bueno, los periodistas ya sabemos cómo encontrarle sentido a las cosas que tenemos que hacer por una u otra causa. A mí los martes me encantan. Desde hace, no, ya tenemos aquí unos 4 años, Julio, 5 años, no recuerdo, más o menos. Y ya Sí, los martes para mí son especiales, ya sé que tengo que estar desocupado a mediodía, echarle una leída a todo a la tarea que nos dejan y a lo que está por otros lados surgiendo, porque botan cosas por todas partes. Y me gusta el día porque ya arrancó la semana, ya tenemos primeras reacciones, ya hay un par de mañaneras, tenemos por delante un tramo de semana importante para, bueno, pues ver si nuestras análisis, revisiones, hasta predicciones funcionan o no. Creo que es un excelente día. Yo hago mis videocolumnas en martes, en la noche también, entonces ninguna queja. Pero que si nos cambias al sábado, ahí estaremos también echando rollo. Mira, me acuerdo de un presidente del PRI de Guanajuato de la época histórica que le dijeron, oiga, los candidatos presidenciales del PRI siempre empiezan en Guanajuato sus giras presidenciales, pero de la Madrid va a empezar en Colima y dice que Guanajuato va a ser el último estado que va a visitar. Y el hombre que era un ranchero de Acámbaro dice, mire, dice, sí, siempre hemos sido los primeros, pero ya le encontraremos una explicación y un sentido al hecho de ser los últimos. sí, sí, no hay problema. Bueno, vamos a dar la bienvenida rápidamente a nuestra compañera Diana Fuentes. Diana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me volví a colar en esta mesa. No, Genial. no, Hola, no, Temoris. Hola, Diana, Arnoldo. no es usted para ¿Cómo ninguna están? colada. Al bienvenida. contrario, Diana, gracias por estar aquí. Diana, estamos filosofando acerca del martes, como aquella novela, ¿cómo se llamaba? El hombre que era martes, el El hombre que fue hombre que, martes, el el hombre que hombre que alguna fue, vez, No, que fue jueves, que ¿no? fue jueves. Sí, que fue jueves. El Claro, hombre que bueno, fue jueves. Bueno, pues, pero ¿cómo estamos te, en martes. sí, cómo te va en los martes, Diana? Porque estamos hablando y platicando de si el martes es un día en el cual ya se tiene suficiente información o falta, y sería mejor un viernes, por ejemplo. ¿Tú qué opinas? Estamos Bueno, aquí en lo ligerito. ustedes porque son periodistas, entonces están eso, viendo cuándo se acumula información, pero a mí los martes me vienen espectacular porque todavía tengo energía, es decir, todavía gozo de la energía que gané el fin de semana. Así es que, no, a mí los martes me gustan. Los viernes, en realidad, por mi dinámica de trabajo, ya más bien estoy esperando que el viernes en la tarde no tener que hacer nada y poderme liberar de todo y andar por ahí de paseo. Eso. Temoris, ¿a ti cómo te va el martes? No, pues también a todo dar, porque, o sea, sí, porque si es el lunes, todavía no empiezan a pasar las cosas, ¿no? O sea, todavía no se ven las tendencias de la semana, pero, o sea, si lo hiciéramos el lunes, pero ya durante la tarde del lunes ya se ve, y más por martes por la mañana, también la propia Claudia ya agarró vuelo, entonces ya nos va dando más elementos y otros actores políticos también. Y sí, y en viernes yo como Diana, no, por favor, no. Oye, aunque Arnoldo, este martes es de desvelada de partido de béisbol de la Serie Mundial. sí, No, oye, pues eso para los que creen que el rey de los deportes, donde la gente no se mueve más que 10 minutos en cada entrada. Se No, bueno, acabó a la 1:30 de la mañana. sí, No ¿cuánto quiero fueron? meter ¿6 horas? cizaña, ¿Mm? no quiero meter cizaña, pero dijo los que creen. Sí, 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 sí. Fíjate nada más. Oye, Arnoldo, tú como periodista, ¿cómo te va con la información de estos, diría años, pero más concreto de estos meses recientes? ¿Te abruma? ¿Te apabulla?
te emociona, y lo digo con sentido intelectual, no de otro tipo, te excita tanta información. No, yo creo que con los años, Julio, ya tenemos bastantes, digo, me refiero a ti y a mí, porque aquí son jóvenes nuestros compañeros de universidad. Va uno asentándose y ya no comprando todas las cosas que están pasando y tomándolas con calma. Yo, por fortuna, en PopLab, desde 2019, elegimos esta manera de hacer periodismo, de no estar en la agenda cotidiana, en las noticias que irrumpen ni nada, sino estar seleccionando los temas, buscando el sentido más allá de lo que aparece, irrumpe y pareciera escandaloso. Hay veces que pues cosas se nos van, se nos pasan, ahorita no estamos cubriendo los bloqueos, que hay varios en Guanajuato, sino buscar un poco qué está detrás de eso, qué está provocando ese tipo de cosas. Obviamente no alcanzamos a hacerlo todo, pero entonces elegimos nuestras batallas, digamos, ¿no? Y hay muchas en estos tiempos, ciertamente, pero esta forma que tenemos hoy de abordarlas hace que no enloquezcamos, ciertamente, ¿no? Gracias, Arnoldo. Diana, ¿cómo te va a ti en el terreno académico? ¿Cómo fijar el punto de arranque de un análisis cuando hay tantas cosas fluyendo casi al mismo tiempo? Fíjate que justo hace poco hablaba con una amiga de esto, de mi participación ahora en espacios así como este para opinar, ¿no? Sobre las coyunturas. Yo viniendo de, pues sí, de una formación y de una trayectoria profesional más bien académica. Y en la academia las cosas son muy pausadas, a veces en exceso, ¿no? Decía la escritora Mariana Enríquez que cuando la academia empieza a pensar algo es porque ya pasó y ya hasta sucedió y ya está por allá, Sí. ¿no? Entonces, pero ciertamente es más pausado. Y ahora lo que me sucede a mí es que de pronto sí me dan la necesidad de como parar un poco el tren, así como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Porque creo que hay cosas que de pronto sí hay que pensar un poco más con pausa, con detenimiento, ¿no? Tener espacio para analizar, para juntar información. Y creo que la academia, con todo y que a veces va demasiado lento, sí tiene la virtud de que por eso, pues las reflexiones y las conclusiones a las que se pueden llegar también son mucho más sopesadas, ¿no? No por eso necesariamente más certeras. Y permiten tener también perspectivas de más largo plazo. Entonces, creo que son dos ritmos que, como ustedes bien saben, son difíciles de combinar. Los académicos necesitan de pronto estar informados porque también uno escucha cada cosa así de los colegas, que dice uno, bueno, cuando menos leer el periódico. Y luego también de los periodistas, también creo que hace falta que de pronto, pues sí, tengan espacio, oportunidad de aproximarse a lo que desde la academia se hace. Es una combinación compleja, pero bien necesaria. Gracias, Diana. Temoris, ¿tú cómo le haces ante tanta información y ahora marcadamente la internacional? ¿Te parece que el mundo en general está produciendo mucha información? Lo pregunto en relación con que a veces en México nos la pasábamos mirándonos solamente el ombligo y muy atentos a los vaivenes informativos y políticos y económicos mexicanos, pero ahora, pues la verdad es que está moviéndose todo. ¿Desde qué punto tratas tú de ubicar, tender tu vista, Temoris? Bueno, en este momento en concreto, con Trump en Washington, con un genocidio en Gaza, con una guerra en Ucrania, pues para este sector del mundo, Occidente, y nosotros que fuimos parte de la periferia de Occidente, pues hay mucha información. Pero creo que también tiene mucho que ver con la disposición, o sea, con la capacidad de tener información instantánea desde el otro lado del mundo, desde muy diversas fuentes. Esto de manera, quiero decir, limitada. Acabamos de tener un ejemplo, pues a mí me parece que bastante fuerte, porque la semana pasada la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, presentó un informe muy importante a la Asamblea General, un informe en el que dice que el genocidio en Gaza no solamente lo comete Israel, sino que lo cometen 63 países. Y explica por qué y explica exactamente de qué forma esto ocurre y también qué empresas participan o eso. Todo eso es vital. Y sin embargo, no estuvo en el New York Times, no estuvo en el Washington Post, no estuvo en CNN, no estuvo en Le Monde, no estuvo en The Guardian, no estuvo en El País, no estuvo en ningún periódico mexicano, ni uno solo. O sea, lo
la prensa internacional lo silenció de una forma. O sea, yo me enteré porque de casualidad me pasé por la cuenta de Francesca Albanese y vi que lo estaba comentando. Me puse a buscar precisamente para ver quién lo había publicado y fue apabullante el silenciamiento. Realmente muy pocos portales, todos pequeños. En España solamente el diario.es, yo creo que es el medio más grande que lo publicó, pero pasó de noche para todo el mundo, pero o no de noche, solamente quienes son capaces de operar para silenciar algo todavía lo pueden hacer y en este caso lo hicieron. Entonces también sí tenemos esa ilusión de que toda la información está a nuestro alcance y sin embargo todavía pueden operar para cerrarnos los ojos. Bien, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas? Ya ni siquiera voy a poner un detalle, sino en general de todo el expediente político, electoral y fiscal de Salinas Pliego. ¿Cómo vas viendo la evolución política, electoral y fiscal de este personaje, Arnoldo? Hay que traer a colación que prácticamente desde que compró la televisora hace 30 años, Salinas Pliego siempre tuvo asesores priistas, políticos de alto nivel que contrató. Varios han pasado por ahí. Recuerdo de los primeros a Tristán Canales, veracruzano, bueno, el propio Esteban Moctezuma, ¿no? Bueno, y en su momento yo creo que incluso Raúl Salinas, con el que salió mal. Entonces es un modo de entender la política muy, muy, muy viejo estilo, muy old fashioned, ¿no? Si entendemos ese marco, lo que está haciendo Salinas Pliego es muy evidente. Pues es jugar un póker ahí medio chafón, para tratar de jugar con una idea de construir un reto político, no a la 4T, al país entero, al propio PAN y al PRI, a los cuales también, si aplica los recursos que tiene, que por cierto, sería interesante fiscalizar todo lo que está haciendo ya con una idea de precampaña electoral por parte de las autoridades que deberían hacerlo, para intercambiarlo por el tema de lo que él considera un hostigamiento del gobierno en torno a pagar impuestos, ¿no? Porque no le gusta pagar impuestos, no quiere pagar impuestos. En negocios que han crecido de una manera brutal, aprovechando pues lo inerme que se encuentran las personas más pobres, que son su clientela, sobre todo en las cuestiones comerciales, donde además se origina la fortuna de su familia. Le estamos haciendo demasiado caso. Yo todavía no veo ahí un Berlusconi ni veo un Trump. Probablemente se salga con la suya en el sentido de continuar pateando el bote del pago de impuestos. Yo creo que el Estado mexicano ya tendría que tener mejores herramientas, pero además creo que debería hacerlo con todos. No creo que sea el único que esté evadiendo impuestos. Hoy las factureras hoy nos enteramos del tema de este personaje que atraparon en Miami, cuyo nombre se me va a olvidar y solo recuerdo que es el esposo de Inés Gómez Mont, que se dedicaban a esto, a estafar y a no pagar impuestos y a hacer negocios, pero todo el mundo conocemos en algún momento dado empresarios que lucran con la facilidad con que en México se pueden evadir impuestos, generar empresas factureras, complicidades dentro del propio sistema fiscal. O sea, hay ahí todo un entramado que a lo mejor, como se ha planteado, ni siquiera hace falta una reforma fiscal, haría falta aplicar las reglas. No puede ser que un sujeto haya por una década pospuesto el pago de sus impuestos. Entonces no veo que vaya más allá, le está invirtiendo, claro, si debe 50,000 millones, 60,000 millones y se gasta 100 o 200 en su cumpleaños y en esta mínima precampaña mediática a la que además todos le hacemos el caldo gordo, pues le sale el negocio, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Diana, le estamos haciendo el caldo gordo a Salinas Pliego, no hay que ponerle demasiada atención, puede resultar un fuego de artificio solamente para negociar. Pues yo creo que hay que pararnos como en la justa medianía, ¿no? Sí creo que efectivamente estamos a veces viendo una analogía entre lo que representa hoy Salinas Pliego con lo que sucedió en Argentina. Y creo que coincidiría aquí en que habría que tomarlo con un poco más de cautela, ¿no? Porque
Yo lo que creo es que Salinas Pliego no tiene ahorita ninguna estructura política que le permitiera ir o que nos permitiera visorar que realmente va a tener posibilidades de convertirse, de ser un empresario a ser ahora un agente político con alguna centralidad para nuestro país. Creo que hay mucho de show business, ¿no? En esto, mucho efectivamente de faramaya, incluso este festejo, ¿no? Por su cumpleaños al mismo tiempo, con todas las características de un show televisivo, asemeja los recursos que ha utilizado Donald Trump, pero me parece que por el momento, dadas las condiciones de la disputa política de nuestro país, no está aún, no nos está dando ningún elemento mínimo suficiente para que lo consideráramos una fuerza política mucho más, digamos, relevante. Creo que sí está jugando, que lo que le preocupa muchísimo es el pago de los impuestos y yo creo que habría que ver más bien si está generando alianzas con otros agentes, tanto del mundo empresarial de nuestro país como político. Y en ese sentido, tal vez podríamos avisorar si realmente va a tener alguna incidencia en el futuro. No hay que perderlo de vista, no hay que tampoco minimizar todos sus intentos. Creo que está haciendo todo lo posible efectivamente para que se le vea y para tratar de dar una fuerza política que no tiene en territorio, que no tiene por vía de los hechos. Y sí, me parece que hay que tomarlo con mucho más cuidado del que él mismo cree que deberíamos y mucha más atención, ¿no? De lo que efectivamente puede hacer. Puede negociar o no, negociará con el gobierno el pago de los impuestos. Creo que Claudia ha sido muy clara, ha sido muy contundente, no ha dado paso alguno que permita pensar que ella va a ceder un ápice y eso me parece que es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, pues en ese sentido podrá seguir usando la fuerza del dinero que tiene, la fuerza de la televisora, seguir golpeando al gobierno, pero creo que lo otro aún no tiene elementos que nos permitan pensar que está construyendo un futuro político en las condiciones de las fuerzas reales de nuestro país. Bien, Diana. Temoris Greco, ¿qué opinas de ese factor Salinas Pliego? ¿Crees que tiene probabilidades de crecer electoralmente o apoyar el crecimiento de la ultraderecha en México? ¿O crees también que le estamos dando demasiada tribuna, demasiado foro? Oye, nada más que acaba de escribir alguien en nuestro chat, una cosa que sí, bueno, entre las cosas que a veces uno ve, así dice, ¿cuántas veces ha llorado Temoris por Palestina desde un hotel de lujo? Es así como una de las acusaciones más curiosas que han hecho, ¿no? O sea, ¿cómo sabe esta persona en qué clase de lugares me quedo cuando viajo? Y si le puedo decir es que no me habitúo a los lujos, no tengo eso. Pero bueno, pues qué gracioso. Yo creo que, o sea, independientemente de que estoy muy de acuerdo en que no es buena idea confiarse y que podría ocurrir algo, sobre todo porque no son solamente los esfuerzos de Salinas Pliego, sino hay un esfuerzo internacional por crear una alternativa de extrema derecha en México. Para eso son esas conferencias CIPAC, que son financiadas por los trumpistas y que tienen participación de Vox y de toda la ultraderecha de la región. Bueno, pues eso existe y eventualmente podrían encontrar de dónde, pero no se ven las condiciones políticas y sociales para eso. Ese tipo de dirigentes extremistas, violentos, groseros, vulgares, se han aprovechado de situaciones de crisis del sistema, que yo creo que en el caso de México se estaba produciendo, pero quien la aprovechó no fue alguien de la derecha, sino Andrés Manuel López Obrador, y la 4T ha logrado conservar esa hegemonía y esa representación. En muchos países, tanto en América Latina, pero sobre todo en Europa, las izquierdas o lo que ya se presenta como izquierda no han perdido la representación de sectores de la sociedad que tradicionalmente eran parte de su base política.
Hay que ver, por ejemplo, los sectores del extrarradio de Madrid o del extrarradio de París, que eran tradicionalmente bastiones de las izquierdas y cómo los han ido perdiendo, en la medida en que los sectores obreros y rurales ven que las izquierdas se convierten en instrumentos de mediatización o de canalización de las élites. O sea que no están cumpliendo con su función de representar las inquietudes, las exigencias e incluso la indignación de la derecha. Esto me refiero a las izquierdas tradicionales de corte socialdemócrata o socialista, porque hay izquierdas más radicales que tampoco han logrado catalizar esas inquietudes sociales, como sí lo ha hecho la derecha. En el Brasil se dio esta emergencia de la extrema derecha de Bolsonaro después de una crisis muy grave, después de 2 periodos de Lula, 8 años, y de 6 periodos de Dilma Rousseff, los 2 del PT, que terminaron, o sea, 14 años, que terminaron en un golpe de Estado, pero que aprovechó también un divorcio de la gente con el petismo. En el peronismo, ya lo ha explicado también Fede Bonazo, también se ha dado que un sector de la sociedad se sienta muy lejano al peronismo, pero que está buscando otras fuentes de representación, otras vías de representación. Y ahí es donde aparece Milei. Trump aprovecha la crisis que se produce cuando en Estados Unidos, con esa historia de racismo blanco que le ha caracterizado durante 200 años, de pronto entienden un presidente que es negro, que es liberal, que es progresista, se le pueden criticar muchas cosas, pero así se presenta y por lo tanto es tomado como un peligro por parte de los sectores blancos, sobre todo de los hombres blancos, que se sienten que están siendo reemplazados, o esa es la metodología que han desarrollado. Y también de sectores industriales, de trabajadores, que dejaron de sentirse representados por los demócratas, sobre todo por su abrazo del libre comercio, que desindustrializó buena parte del país. En México no tenemos esas condiciones. En México el aumento a los salarios ha logrado sacar de la pobreza a muchísima gente y seguimos teniendo esos porcentajes tremendos de aprobación por parte de la presidenta. Entonces yo no veo que haya aquí condiciones de crisis, a menos que Morena la provoque, que Morena siga con algunas partes de Morena caminando por el sendero de la corrupción sin que lo logren parar, del autoservicio, del poder para el autoservicio, de estarse sintiendo que ya tienen, que no tienen por qué esconder los Rolex y las bolsas Gucci. Entonces creo que, y los viajes a Japón y lo en avión privado por todo Coahuila. Entonces, creo que el problema que podría generar una decisión y abrir un espacio para esta entrada de opciones de extrema derecha sería que Morena deje de representar a la gente mediante este tipo de comportamientos. Bien, Temoris, les voy a plantear preguntas rápidas con la idea de respuestas rápidas. Arnoldo Cuellar, ¿qué aprender del triunfo inesperado de Milei en Argentina? Que hay que negociar con Trump para que no sea la oposición la que negocie con él. Así. Diana Fuentes, ¿qué aprender? ¿Cuál es tu lectura de lo sucedido ahí? Yo creo que el ausentismo también es un factor muy importante, es decir, un sector muy amplio del electorado argentino no se sintió representado por el peronismo de izquierdas o de ningún tipo, porque no existe una fuerza política que convoque, que genere liderazgos y una opción política distinta a la que ya vivieron. Entonces, creo que ahí lo que hay que aprender es que también los procesos
de justicia social y de esa izquierda amplia que se han vivido en América Latina, también tienen que renovarse y también tienen que actualizarse, y eso es una lección muy importante, yo creo, para nuestro país. Gracias, Diana. Temoris, ¿qué aprender de lo sucedido en Argentina? Pero creo que le iba Arnoldo, ¿no? ¿No? Lo que Así, pasa es que fue muy rápida mi respuesta, así que adelante. Sí, fue rápida y concreta. Yo creo que el desgaste y la división interna de un movimiento como el peronismo, claro que el peronismo tiene más de medio siglo, o sea, tiene desde los años 40 y 50. Entonces, tiene, y tenía otro tipo de dirigente. Juan Domingo Perón es muy distinto a López Obrador o a Claudia Sheinbaum. Pero efectivamente es un movimiento que está muy dividido internamente, muy enfrentado internamente, y que en buena medida ha perdido la conexión con una parte de la sociedad argentina, que entonces busca otras alternativas. El abstencionismo pues es también bastante llamativo en un país donde el voto es obligatorio. Muchísima gente, o sea, estuvo alrededor de 10 puntos debajo de lo normal, y eso es 10% de la población que no se siente motivada a votar por Milei, pero tampoco por el peronismo. Bien, Arnoldo, ¿qué liderazgo en México puede encabezar a la derecha o a la ultraderecha? Hoy no se ve claro, pero escuchando hace unos días hablar a Jorge Romero, que vino a Guanajuato a presidir el informe de sus diputados, y estuve ahí presencialmente, yo creo que se le va a ocurrir a este joven querer ser candidato presidencial, repetir el anayazo. Pero bueno, sería de una parte de la derecha. Yo casi creo que la derecha va a ir dividida a la elección del 30, visto desde este año, ¿no? Que todavía falta mucho camino por recorrer. Gracias, Arnoldo. Diana, ¿consideras que puede darse una candidatura única, unitaria, de derecha y ultraderecha? Y en dado caso, ¿qué figuras ves? No, yo también creo que no hay expectativas ahora de que podamos tener esa candidatura única. Y la verdad es que los perfiles que pudiera uno ahora imaginar, que no nos quedaría de otra, son o ya fracasaron en el pasado, como Anaya precisamente, o aún no muestran algún rasgo que permita pensar que tendrían la suficiente fuerza para convocar a distintos sectores a hacer una especie de frente común. Yo creo que en nuestro país el tema, por nuestra propia cultura política, por nuestra propia tradición política, está en las internas de Morena. O sea que la verdadera discusión para el 30 está en el debate interno de lo que vaya a suceder en Morena y cómo se están perfilando las fuerzas ahí. Bien, Diana, Temoris, figura de derecha o ultraderecha para aglutinarla rumbo a elecciones. No, yo creo que todavía no se ve, porque también Salinas Pliego con ese boxeo tan raro que está haciendo, en donde no se sabe si lo que más le interesa es evitar el pago de impuestos o llegar a la presidencia, pues también tampoco está haciendo muy, ayudando a generar una figura que sí pueda aglutinar a la derecha. Por lo pronto, pues no se ve. Y nada más comentar que me dicen que era una ironía. Parece, yo no lo he visto ni sabía que Fernández Noroña lloró por Palestina desde un hotel de lujo. Pues no lo he visto, pero yo creo que lo que voy a hacer acabar el programa y ya, entonces, perdón. Bien, Arnoldo, ¿ves una izquierda unida para 2030? Claro que falta muchísimo, pero a como se ven las cosas, dice Diana que la oposición o la discusión interna de Morena es la que resultará más trascendente en términos electorales. ¿Lo ves a Morena uniéndose o ves indicios de división o erosión? Qué bueno que me haces esa pregunta porque me ahorraste una aclaración. Acá decían que soy muy panista en el chat porque hablé de Jorge Romero. No, yo creo que el numerito del relanzamiento del PAN es construir una imagen política para Romero. Pero mira, me quedé pensando, estar discutiendo sobre los candidatos de la derecha hoy en día, anteponiéndolo en primer lugar a lo que puede ocurrir en Morena, me hizo pensar en la época del PRI, si nos poníamos a discutir quién iba a ser el candidato del PPS o del PAR, ¿no?
Yo creo que el debate por la sucesión presidencial hoy está en Morena, estará en Morena en los meses y años que vienen, y que, completando un poco la pregunta que me hiciste antes, es más factible ver una división en Morena, una confrontación dura en Morena, que una unión en la derecha. Bien, Arnoldo. Diana, ¿las condiciones de Morena son viables para soportar una discusión interna fuerte, o no hay condiciones y puede generar una división o erosión? No, yo creo que las condiciones las tendrían, porque tienen un partido gigante con un montón de presupuesto, con presencia en todo el país, es decir, las tendrían. El problema es que las quieran dar. El problema es que quieran dar las discusiones, que la dirección nacional del partido esté dispuesto a dar una cabida a un debate democrático, que ese sería lo deseable. Si ese debate democrático al interior de Morena no se empieza a trabajar desde ahora, pues lo que va a pasar es lo previsible, es decir, que las fuerzas fácticas de algunos liderazgos ya muy construidos y de aquellos que tienen capacidad de movilización de bases son los que van a ejecutar y los que van a poder un poco dictar quién va a ser el sucesor. Por supuesto, en eso juega la propia Claudia, evidentemente, y el claudismo, ¿no? Pero creo que sí, claro que tendrían las condiciones. Yo creo que no va a pasar nada fuera de Morena, es decir, nadie va a romper con Morena porque este no es momento de hacerlo. Van a mantenerse al interior, son fuerzas activas, fuerzas actuantes. Y yo creo que la discusión a la que se está a tiempo de abrir espacio es si va a ser un proceso democrático a sus bases o no lo va a ser, y va a ser el dictum, ¿no?, de los liderazgos que están en los espacios de más alto nivel en el Estado mexicano y en el gobierno, y que desde ahí se van a definir las cosas, ¿no? Bien, Diana. Temoris, ¿ves condiciones para una discusión democrática fuerte dentro de Morena para definir candidaturas? Estamos hablando del 2030, pero ya está 2027, las intermedias. ¿Ves que hay textura democrática en Morena para llevar a cabo una fuerte discusión que permita salir unidos, Temoris? Lo que pasa es que esas cosas no se abren, no se crean de un momento a otro, ¿no? No es como que Luis María Alcalde dice, bueno, ahora vamos a estar democráticos todos a discutir y a votar. Pues no, o sea, tiene que haber un trabajo de institucionalización, de creación de vías de discusión y de apertura para la representación de las bases. Y contra eso se van a poner que, o sea, todo eso, toda esa facilitación de la emergencia de las bases significa que quienes tienen ahora el poder, las élites de Morena, pues se van a sentir amenazadas, porque lo que eso ocurre es forzar, es conducir un reemplazo de esas élites, que no necesariamente tiene que ser total, pero sí muchos se van a preguntar dónde van a quedar. Por ejemplo, ¿cómo vas tú a democratizar Morena en San Luis, que tienen, que está bajo este casi casgo del Partido Verde de Gallardo? O sea, hay también un montón de condiciones locales, porque muchas discusiones pues se hacen desde los cubículos de Ciudad de México, y olvidamos que a la hora de los trancazos en territorio, las cosas son muy distintas, y las disputas políticas se siguen dirimiendo al viejo estilo, al trompón y el corcholatazo, ¿no? Bien, Temoris. Arnoldo, ¿ya leíste el libro de la presidenta Sheinbaum? No, perdón, ni siquiera ha caído en mis manos todavía. ¿De lo que has leído te llama la atención algo o no has leído nada específico? Yo le tengo mucha desconfianza a las memorias políticas de los políticos mexicanos, porque siguen cuidándose. Es una clase política que no está acostumbrada a ningún partido a la claridad, a la certeza, a la confesión cuando ya no tienen nada que hacer, cuando son expresidentes, cuando, me parece ridículo que la Bastida, en sus memorias, que tampoco las he leído, pero he escuchado,
diga que perdió la elección del 2000 porque Zedillo no lo apoyó y no sea capaz de ver que esa era la reproducción del priismo que todos queríamos fuera, el del presidente ganando una elección con los recursos públicos, y el tipo no ve eso, y ya es un anciano, y se supone que es un hombre reflexivo, doctorado en el extranjero, y entonces tú dices, pues, ¿de qué se trata, no? No dejan de ser muy provincianas, muy pobres literariamente, no he visto las de la presidenta, pero no creo que una presidenta en funciones en unas memorias vaya a tocar temas sensibles, que va a ser un ejercicio pues de justificación, de propaganda, etcétera. En ese sentido no se me antoja mucho y hay mejores lecturas que les podría recomendar. Bien, Arnoldo. Diana, ¿de qué sirven este tipo de libros de políticos en funciones? El presidente López Obrador lo hizo varias veces en su sexenio, ahora la presidenta. ¿Qué valor o qué significado tienen estas? ¿Qué aportan, Diana? Yo creo que es un poco lo que dice Arnoldo, ¿no? Es decir, efectivamente son evaluaciones que además, híjole, pues yo también un poco soy sospechosista y digo, pues ¿a qué hora, no? ¿A qué hora Sí, sí, gobiernan? sí. No sé qué, y además escriben, yo no puedo ni con lo que hago y ya mero quisiera estar escribiendo cosas. Este, y entonces me pregunto, ¿quiénes serán los que están revisando detrás, no? Debe ser gente que está ahí también muy metida en el ajo, pero en realidad creo que se está inaugurando la figura de, bueno, que Andrés Manuel inauguró la figura del líder en funciones, el político, el presidente en funciones, que además nos va contando y nos va creando la explicación de lo que va haciendo. Y creo que es de enorme efectividad, ¿eh? Porque los libros de Andrés Manuel, bueno, son muy leídos por muchísima gente acude a ellos, y la interpretación de ciertos hechos, efectivamente, se extrae de esos lugares. No deja de ser interesante, por supuesto, de qué manera una figura tan importante como Claudia nos va a narrar ciertas cosas, pero ciertamente, pues no podríamos esperar que pusiera ahí algunos temas que le resultaran problemáticos para el propio decurso del debate político de los años subsecuentes. Y además el hecho mismo de que en esto, pues Andrés Manuel sigue siendo una figura centralísima de apoyo moral, de apoyo político, es decir, como de la construcción de esa secuencia. Creo que es interesante porque entonces de aquí en adelante podría uno suponer que todos los presidentes en funciones, además de lo que tienen que hacer, pues tienen que andar escribiendo también sus libros en el camino, ¿no? Vaya, Diana. En el tren, ahí me imagino, en el tren ahí así, los imagino. Sí. Temoris. Y Salinas hacía unos ladrillos así de Sí, ese tamaño. Los sí, sí, escritores, sí. ¿cómo le llaman los escritores? Ya no es correcto Fantasma, decir, pero fantasma. Fantasmas ahora. exacto. Para evitar cromática discriminatoria, ahora les llaman Exactamente. escritores fantasma. Temoris, ¿qué lectura de políticos mexicanos te has chutado y que te parezca atractiva, sugerente, enriquecedora? Pues que todas son, o sea, a ver, es cierto lo que dice Diana, que ahora ya con Andrés Manuel y con Claudia, pues ya son libros que sirven para seguir manteniendo andando la narrativa que está en construcción. Normalmente todos esos libros pues son políticos intentando incidir en la forma en que va a ser interpretada su participación superior. Y también ajustar cuentas, repartir algunos trancazos, hacer algunos reconocimientos, pero todo a todo pasado, ¿no? Y pues siempre hay esa idea de que tengo que modelar o moldear la interpretación de lo que hice. Y eso los hace muy aburridos, porque sabes que no necesariamente es lo que piensan o lo que vieron, lo que te están contando, sino lo que quieren que creas. Entonces hay que leerlos con distancia, pero yo creo que pues, sobre todo pues algunos clásicos que nos ayuden a entender cómo se fue formando ese sistema político, ¿no? Como Gonzalo N. Santos, que pues siempre dejaba tantas perlas que han sido recuperadas, a sabiendas o no, por políticos de todos los partidos a lo largo de las décadas. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, no rehuyas el ponerte en condición de pitonizo en esta mesa en la cual hablamos de todo. Así es que te convoco.
¿Eh? Irresponsablemente. Así es que te convoco a que me digas Ujú. qué impacto político crees que tenga a nivel nacional cuando Andrés Manuel López Obrador tenga ya impreso y disponible su libro y pueda empezar, no sé si una gira nacional para irlo presentando, Arnoldo. Lo primero es que lo van a leer con lupa todos sus críticos y opositores y van a encontrar 1000 mensajes crípticos contra Claudia, etcétera, y le van a sacar una raja enorme, incluso haciendo estos ejercicios aquí Diana me va a ayudar de estas interpretaciones, ¿cómo se llama? Hacer hermenéutica, ¿Exégesis o Sí, qué? exactamente, ¿no? exégesis. Exégesis, para encontrar toda esa clase de cosas y pues bueno, y que sobre todo puede ser un gran incordio para los graves problemas que enfrenta Claudia Sheinbaum en este momento y que son reales y que están ahí, carreteras tomadas, violencia, bueno, desastres naturales, relación con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que nos lo debería ahorrar el expresidente. Bien, Arnoldo. Diana, ¿qué pensarías pues de una gira nacional del escritor López Obrador con su libro, el cual se concentró sin salir a la tribuna o al foro público para redactarlo? Diana. No, yo creo que eso sería un hitazo, así sería ni una banda así muy famosa, ¿no? Y un acto político, por supuesto, de enorme incidencia. Em, ha dejado a la expectativa durante todos estos meses a todo el mundo sobre lo que ese libro habría de contener. Y Andrés Manuel creo que fue muy consecuente con haberse retirado, pero yo he mantenido mis sospechas de que el retiro que ha hecho efectivo no significa salir realmente, ¿no? De muchos debates de la escena, de la discusión pública, particularmente en el partido, ¿no? En Morena. Y en otro asunto que tiene que ver con la construcción de esa imagen de lo que es la 4T, de esa narrativa de la que hablaba hace un momento Temoris, y entonces, pues, si así fuera la historia y se diera el caso, pues entonces empezaría a colocar, ¿no? Otros puntos de debate que seguramente los habría trazado en esa retrospectiva de lo que fue su sexenio, pero que apuntarían indudablemente para más tarde. En eso, Andrés Manuel es un constructor de relatos, pues sí, absolutamente fuera de serie, tal como lo hizo no solo durante su sexenio, sino durante buena parte de su trayectoria política en el pasado. Así que creo que sería un hitazo, sin duda. Bien, Diana Temoris, ¿qué pensarías de ello y qué pensarías de el impacto o las derivaciones políticas de la presencia física de López Obrador en actos de presentación de su nuevo libro? Híjole. O sea, lo que pasa es que todo, o sea, por ejemplo, salió 10 minutos a votar y a partir de ahí se hizo una ola de interpretaciones y unos tenían, los que decían que estaba escondido porque tenían miedo, no sé qué, de pronto ya salió y ya no les gustó, y o sea, todo el mundo lo interpretó a su antojo. Si él hace un libro, escribe un libro, cada línea de ese libro va a ser leído en clave de algo, aun cuando no quisiera enviar ningún tipo de mensaje. Y efectivamente, cualquier tipo de evento público, de presentación del libro o algo, va a tener montones de interpretaciones y cada interpretación va a ser una ola que va a ir creciendo y va a ir dejando efectos. Entonces, creo que tendría que ser extremadamente cuidadoso y yo dudo, o sea, como por qué tendría que hacerlo antes de que termine Claudia. Yo sería un rompimiento de su palabra. Él dijo como 10,000 veces que ni un WhatsApp iba a contestar. Entonces, de pronto enviar un libro con 10 millones de mensajes interpretables, pues creo que sería faltar a su palabra y causar efectos indeseados. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, en un tema de la actualidad, ¿cómo vas viendo la evolución de estas protestas de productores agrícolas que han planteado cierres carreteros, protestas
y una torona ahí en las negociaciones con el titular de la Secretaría de Agricultura y sin que se vea, al menos en lo inmediato, una salida posible. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo? Pues es un tema estructural grave, ¿no? Incluso con un tratado de libre comercio en retroceso en muchos aspectos, a ellos los sigue marcando esta dependencia de mercados internacionales, que además tratan desigualmente a los productores de cada país, ¿no? Mientras acá los dejan librados a su suerte, los norteamericanos tienen muchos apoyos y subsidios y mercados controlados, y además controlan la bolsa de Chicago, que es especulativa, y utilizados los alimentos, los granos, pues los forrajes, que al final de cuentas son insumos para otro tipo de alimentos, para el ganado, etcétera, commodities, como sujetas a esta especulación. Entonces, no es un tema que se pueda resolver más de un plumazo, pero me imagino que también debe haber mecanismos de subsidio que apoyen en este caso y que vale la pena utilizar por varias causas, ¿no? Porque ahí radica buena parte de la población más empobrecida, a la que no le ha alcanzado todavía algunos de los beneficios como el salario mínimo, etcétera, sobre todo los que son productores de autoconsumo que se sostienen a sí mismos y que a lo mejor están hasta impactados porque algunos de ellos contratarán trabajadores a los que deben pagarles ese salario. Es un tema grave. No veo hasta ahorita ni siquiera un dimensionamiento. Me parece que la presidenta ha tratado el tema como muy a la ligera y creo que dentro de una política humanista como la que se plantea o se autodefine, la de la cuarta transformación, tendrían que tener una mejor interlocución, porque además el problema no se puede resolver con un solo, ni siquiera en una sola mesa con el gobierno y ellos. Intervienen las empresas que les compran, algunas de ellas vinculadas a este gobierno o ya sumándose a él, ¿no? Digo, pues está Imaseca, que ahora son los Hank, etcétera, y Minsa, que es Altagracia. Me parece que ameritaría mensajes claros de la presidenta en su momento, incluso para tranquilizar este bloqueo que está en muchos estados del país. Guanajuato tiene 17 carreteras bloqueadas, que además están provocando afectaciones graves a terceros. Hoy no había en los mercados de Guanajuato, en las colonias, muchas verduras y alimentos, porque la central de abastos era uno de los puntos afectados por el bloqueo. Entonces, trae un efecto de rebote muy, muy delicado, ¿no? No es la solución de un plumazo, pero sí requiere que se hilvane mucho, ¿no? Que se elabore mucho sobre el tema. Y yo creo que un político y un presidente una presidenta de la República tiene que mandar los mensajes indicados, incluso si no se soluciona de la noche a la mañana, saber que se está trabajando en ello. No solamente el secretario de Agricultura, tendría que estar Hacienda, porque se implica subsidios también. No sé, tendría que estar ahí presentes otras. Hay afectaciones por el crimen organizado en muchos lugares. Michoacán es uno de ellos. También tiene que estar seguridad. Y creo que es un tema multidimensional. En Guanajuato se está complicando adicionalmente con el plan de uno de los proyectos hidráulicos, que es destinar parte del agua de la presa Solís a consumo en las ciudades, consumo urbano en las principales ciudades medias de Guanajuato hasta León, y se están combinando las inconformidades por ambas cosas. El agua es un insumo básico también para la agricultura. Ha escaseado en los últimos tiempos, este año llovió, pero están pensando que esto no va a ser siempre, y tienen, bueno, pues, justos reclamos, además porque el agua no está democratizada, porque en la época neoliberal se entregó a los módulos de riego, que todos fueron tomados por caciques de diversos partidos políticos que hacen negocio con ella una vez que sale de las presas de Conagua. Entonces, creo que la complejidad amerita respuestas con calma, pero con mucha precisión y con mucha profundidad y con mucho compromiso, ¿no? De un gobierno que quiere solucionar problemas graves y ancestrales y que sabemos que no tienen la culpa de todo, pero hoy le toca atenderlos. Bien, Arnoldo. Diana Fuentes, ¿qué opinas de este tema de agricultores? Que soy un simplón. Bueno, está bien. De todo hay, de todo hay. Diana, ¿qué nos dices sobre este tema de agricultores en protesta y el sistema alimentario en general, las grandes empresas, la soberanía alimentaria? Diana.
No, pues justo este término con el que me invitas a pensarlo. La soberanía alimentaria es una de las grandes aspiraciones, digamos, de justicia social que hoy tendría que trazarse cualquier perspectiva de Estado que pretenda darle un futuro, ¿no?, a las próximas generaciones y al mismo tiempo tener la capacidad de emanciparse, aunque sea de manera relativa, de la dependencia que ha creado, por un lado, el neoliberalismo, ¿no?, como en esta lógica global que ha implicado la gran producción agrícola y los cultivos dependan de enormes empresas que generan todo tipo de productos de los cuales se depende, pero al mismo tiempo, y por otra parte, pues sí, la especificidad del tipo de comercio y la dependencia que se generó en nuestro país a través del Tratado de Libre Comercio, que afectó particularmente, ¿no?, al campo mexicano, y que además a eso se suma, pues también la lógica corporativa que durante décadas, ¿no? Toda una época completa, el PRI creó con sus organizaciones campesinas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una historia que nos muestra el empobrecimiento gradual, progresivo y cada vez más profundo del campo en nuestro país. Y por otro lado, esas estructuras políticas que impedían cualquier posibilidad de una organización autónoma. Entonces, ahora en este momento, me parece que sería también relevante no solo, pues sí, observar en qué medida las políticas que se siguieron tanto en el sexenio de Andrés Manuel como en el presente lograron paliar de manera relativa a ese tipo de estructuras corporativas. Y por otro lado, ¿cuál ha sido el éxito efectivo de la lógica, de la relación de una producción en el campo que tenga una verdadera capacidad de responder a las necesidades de consumo de nuestro país, ¿no? Que eso es el gran problema, porque esa dependencia que se generó, pues era lo que permitía también no solo entrar en el mercado mundial y que así se estableciera la lógica de los precios y tantas otras cosas, sino satisfacer el mercado interno. Y ese me parece que es un tema que también, pues no tenemos a veces la suficiente información, ¿no? No se ha esclarecido cuál ha sido el alcance de las políticas públicas seguidas por la Cuarta Transformación cuando del campo mexicano estamos hablando. Ahora, y particularmente en el caso del maíz, del que bien sabemos además, pues como hay intermediarios que no son intermediarios menores, ¿no? Y que son precisamente empresarios mexicanos que pues hicieron o lograron monopolizar, ¿no?, la venta, la distribución y las posibilidades de consumo del maíz en nuestro país. Entonces, creo que ese es un tema que también habría que atender y visibilizar para tratar de comprender qué posibilidades tienen de negociación estas distintas fuerzas políticas que se están expresando y fuerzas no solo políticas, sino también las fuerzas efectivas de las organizaciones que hoy están generando estos bloqueos. ¿Hasta qué punto estamos frente también a esos viejos agentes del corporativismo propio del campesinado mexicano y en la misma proporción, en qué medida son expresión de la necesidad real de atender al campo, ¿no? Bien, Diana. Temoris Greco, sobre este tema de agricultores en protesta y todo lo que implica, ¿qué nos dices? Híjole, pues después de lo que dijo Diana, todavía estoy tomando notas y aprendiendo. Pero bueno, a ver, es que se están como dijeron tanto Diana como Arnoldo, combinando un montón de asuntos aquí. Por ejemplo, el tema del agua, que Arnoldo lo mencionó en el caso de Guanajuato, en el caso de Chihuahua, también bajo esta convocatoria de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, hay los agricultores locales que son afectados por la ley de aguas y por los acuerdos internacionales que pues, prevén sacar el agua hacia el río Bravo para cumplir con las cuotas convenidas con Estados Unidos en 1944, o sea, hace 81 años, con otras condiciones climáticas, pues están también aprovechando esta convocatoria para exigir el cambio en la ley de aguas, pero también tendríamos que renegociar un tratado nuevo de aguas con Donald Trump, que no sé cómo nos iría ahí.
El tema es que, bueno, y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Uno de esos bloqueos que hubo ayer aquí en Ciudad de México de piperos que extraían agua ilegal y que la vendían. No se queda nada más en que les digan ya no pueden estar extrayendo y vendiendo agua ilegal. Ellos son por un lado personas que de eso vivían, es una chamba, y además están surtiendo a gente que necesita el líquido, o sea, la gente a la que ya no le van a vender ese agua, ¿qué va a pasar con ella? Entonces, sí tenemos o sea, estos no solamente son las consecuencias de décadas de neoliberalismo que ha golpeado muchísimo al campo mexicano, los productores agrícolas, sino también los cambios de las condiciones que exigen una perspectiva muy amplia que yo espero que se tenga en el gobierno de México y que además de eso se tengan las capacidades y se busque la disposición para negociar de manera que esas exigencias, estas demandas que se están presentando pueden ser resueltas pues en la medida en que sea posible, ¿no? Porque no creo que ahora de pronto se pueda decir sí a todo y se acabó. Bien, Temoris, gracias. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Estamos en la parte final de esta mesa. Nos toca de a minutito y fracción para cada cual en la despedida. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Yo sí voy a entrar a hacer propaganda del reportaje que acabamos de publicar en PopLab sobre las caravanas de Coca-Cola que ya se vienen, o espero que no se vengan en diciembre, porque es un trabajo, precisamente este tipo de periodismo del que platicábamos al principio. Hace un año revisamos esto, después de que se había prohibido que las marcas de refresco y de alimentos procesados, que no son alimentos, de productos ultraprocesados, se anunciaran en horarios en los medios de comunicación, en la televisión, etcétera, donde se presume que hay un público infantil. Fortalecen este tema de las caravanas en las ciudades con Santa Claus. Santa Claus se robó la Coca-Cola, decimos por ahí en el reportaje, pero los municipios los apoyan. 17 municipios de todo el país, con sus cuadrillas de limpia, con sus policías, con sus agentes de tránsito, con la suspensión de circulación para dejarle todo el espacio urbano a la refresquera, para hacer un gran comercial con este disfraz de temporada y de buenondismo, etcétera, y la justificación de muchos presidentes municipales que además salen a anunciar que va a haber esta caravana con las marcas de Coca-Cola detrás de ellos, de que es un evento familiar, donde se vende el producto, etcétera. Y por otro lado, las leyes de salud, los impuestos que están tratando de ponerse a estos productos por el daño que causan. Entonces, cuando los municipios están obligados por la ley de salud que marca que este tipo de cosas no deben ocurrir. Fue un trabajo de investigación que llevó varios meses, se hicieron consultas por transparencia a los 17 municipios de todo el país. Hay que decir que muchos respondieron lo que quisieron, se les interpeló, logró armarse algo. Por supuesto, yo creo que las cifras que nos dan a conocer no son las reales, pero estas caravanas las paga el fisco municipal, o sea, los ciudadanos, para que Coca-Cola haga gratis este gran comercial. Por cierto, en la Ciudad de México fue prohibida por trabajo de los activistas en contra de estos temas, pero no así en muchas otras ciudades del país. Ojalá lo puedan leer, está en PopLab, está publicado en muchos otros medios de comunicación. Creo que también está acá en Astillero, ¿no? O no me acuerdo, no sé. Pero si no se puede publicar, está ahí disponible. Bien. Órale, gracias, Arnoldo. Diana Fuentes, postrecito, por favor. Se me pasó comentar los autores, que ¿Perdón? son Kenia Velázquez y Emilio Jiménez, son los autores de esta investigación, para no robarles el crédito. Bien, Diana Fuentes, postrecito, por favor. Pues fíjate que ahora yo pensaba, ¿qué postrecito puedo decir? Y la verdad es que creo que el postrecito del que hay que hablar es que habría que hacer dulce de calabaza en estos días y ponerlo en nuestras ofrendas porque estamos a unos días y yo sí veo el progresivo, la progresiva inundación del mundo Halloween en nuestra cultura nacional y pues ahí sí soy de vieja escuela y no deja de lamentarme cuando veo llegar a mis alumnos disfrazados. Les digo, bueno, eso está padrísimo, divertidísimo, pero
pero yo que soy atea, ateísima, siempre también creo que hay que poner una bonita ofrenda y que el valor simbólico de nuestra hermosísima costumbre del Día de Muertos, pues hay que seguirla cultivando. Así que pienso que si voy a hacer un postre en estos días, a mí me gusta hacer dulce de calabaza, entonces eso haré y creo que es una buena invitación de un postre real. Aunque no es postre, es realmente algo más, ¿no? Para todos nosotros. Pero nos guardas. Ah, sí, sí, yo Sí, sí, encantada. sí. Eso Porque que además ni es hay que que. hacer ollas grandes, ¿no? Sí. Órale. Sí, yo estoy aquí en la cafetería de mi hija Solángel acá en Zapopan y tienen desde luego pan de calabaza con cubierta glaseada de café y no sé cuántas cosas. Y sí, la vocación Halloween está imparable. La gente que viene con mucha frecuencia viene vestida de Halloween y mercadológicamente el Halloween es el momento que está ahorita movidito. Pero bueno, a quienes les guste acá hay bastante panecito y repostería Pan de sabrosa. muerto, Pan pan de de muerto, muerto. tiene mi hija también, claro, pan de muerto con esa agua de azar, ¿qué es agua o esencia de azar que le da ese sabor naranjita? Qué Bueno, rico. ya me eché yo mi postrecito de a de veras. Comercial. Sí, Temuris, postrecito para cerrar, por favor. Oye, pues, bueno, pues ya que estamos con este tema, fíjense que el año pasado fui para estos días, para estas fechas, fuimos a Huejutla, en el estado de Hidalgo. Como es Hidalgo, pues uno piensa, pues está aquí tras Lomita, pues no, son 9 horas en autobús hasta Huejutla. No, Noroña no me prestó su avión privado, entonces, pues bueno, tuve que ir en camioncito. Pero es una de las celebraciones de Día de Muertos, yo creo que más fascinantes que me ha tocado ver. Sí se siente ya alguna presencia pues, de disfraces y representaciones de tipo Hollywood, por un lado, y por el otro también, pues eso que más bien parece que lo sacaron de una narcoserie, pero sigue siendo bastante menor. Y es sumamente tradicional. Las máscaras que se emplean son máscaras de madera, que son hechas y vendidas ahí mismo por los artesanos del pueblo. Va muchísima gente. Es muy turístico, pero muy de turismo de esa región. No es tanto internacional y no hay tanto también de Ciudad de México, de Monterrey o de ciudades o de megalópolis como estas, ¿no? Entonces es muy emocionante. Este domingo en la revista Dominga de Milenio, publico la crónica de lo que vi el año pasado, porque la verdad estuvo fantástico e increíble. Y lo que les comentaba hace un rato de los 63 países que son identificados como cómplices de Israel en el genocidio en Gaza, lo publiqué ayer en mundoabierto.info, pues uno de los muy pequeños medios que nos hemos atrevido a publicar eso, cuando la mayor parte de los medios del mundo lo han silenciado. Bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Arnoldo, Diana, Temoris, muchas gracias por este martes. Seguimos con la mesa de los martes. Hasta Oye, luego. y Gracias. esperamos ese compromiso, Diana, ¿no crees? Yo feliz, yo siempre hago unas ollotas, o mi mamá, entonces, así que ahí. Ya estuvo. Muy Ya bien. se Sí. armó. Con mucho Órale. piloncillo, porque alguien me decía por ahí que eso también no era de México, pero con mucho piloncillo y si le pone uno buenas tejocotes y cañas, eso ya ¿El es piloncillo no es de mexicanísimo. México? No, que decían que el dulce de Bien. calabaza no era mexicano, no, claro, con Ah, piloncillo, que es mexicanísimo. Claro, Y claro, la claro. repostería de Solange nos esperaremos a la pachanga de diciembre, Julio. Ah, A la pachanga exacto. de diciembre, claro. O si vienen a la FIL, también acá Canela. va a estar abierto oye, sí, Julio, siempre. Bueno, yo pensaba que estabas en el bosque o algo, se ve así todo muy natural, una luz muy brillante. Así. aquí estoy en un rinconcito aquí de la repostería de Solángel. Bien, bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a los Nos tres. vemos. Hasta Un luego. gusto, como Gracias. siempre. Chao. Chao. Hasta luego.